llamarle la GTC45, que está en el módulo acá en Canvas. La pueden encontrar acá en Canvas, ahí está, en la parte final. Les toca a ustedes hacerse un Excel con esto. Encontrar la tabla en limpio es muy difícil, así que les toca a ustedes hacer el Excel y ustedes ejecutarlo, ¿sí? Entonces resulta que, voy a agrandar acá un poco. Resulta que esta trabajadora, vamos a mirarle, ¿qué tipo de factor de riesgo ergonómico estaría expuesta? ¿A cuál? No tiene una silla adecuada, profe. Malas posturas. Malas posturas, exacto. Entonces, posturas inadecuadas. ¿Y cuál otro? Movimientos repetitivos. Movimientos repetitivos. Muy bien, movimientos repetitivos. ¿Qué otro ergonómico? ¿Estaría expuesta a otro factor de riesgo ergonómico? El sitio de trabajo, profe. Pero ergonómico, ¿qué? Acuérdense que les acabo de decir que el factor de riesgo ergonómico está compuesto ¿de qué? De posturas inadecuadas, de manipulación de pesos, de esfuerzos, de movimientos repetitivos o de presiones, puntos de contacto, ¿cierto? De pronto el otro podría ser puntos de contacto, puntos de presión, aquí podría ser, pero acordémonos que el punto de presión no está acá, sino está en las muñecas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Para los trabajadores de oficina está en los codos y aquí, en lo que es la cabeza, acá en la cabeza estiloidea, ahí es un punto de presión. Los trabajadores aquí no, en la parte del túnel del carpo, que es la división entre el antebrazo y la mano, ¿no? Ahí. Entonces resulta que vamos a mirarle a esta trabajadora, acá, la tabla comienza así. Proceso administrativo, zona o lugar, oficina de contabilidad y compras, actividades, facturación, tarea, digital, es una digitadora. Ahora, esta digitadora, ¿el trabajo es rutinario, sí o no? Sí, porque es la actividad que ella realiza por 8 horas, ¿cierto? Vamos a empezar a ver los peligros a los cuales está expuesta. La descripción y la clasificación. Ya dijimos que estaba expuesta a movimientos repetitivos y a posturas prolongadas, ¿cierto? ¿Cómo se clasifican estos dos peligros? Como factores de riesgo biomecánicos, ¿cierto? Entonces, los movimientos repetitivos biomecánicos. Ahora, ¿qué efecto posible puede producir un movimiento repetitivo? Pues que le pueda terminar en una tendinitis o en un síndrome del túnel del carpo. Y a nivel de postura, pues que pueda producir una lumbalgia, una cervicalgia, un espasmo. Ahora, después vamos a ver los controles que tienen sobre este peligro, sobre estos peligro biomecánico. Resulta que los controles se dividan en 3 esferas: la fuente, el medio y el individuo, ¿cierto? En este caso, aquí, ¿cuál es la fuente que a ella le produce, que le produce el movimiento repetitivo y la postura sedente? ¿Cuál es la fuente? ¿Mi computador, profe? El teclado. ¿Para qué? Para movimiento repetitivo, ¿cierto? Y para postura, ¿cuál sería la fuente? La pantalla. La silla. Muy bien, la silla. La silla es la fuente que le va a producir la postura, la mala postura, y el teclado. Ahora, el medio se relaciona al medio donde ella trabaja, ¿cierto? No solamente al puesto de trabajo de ella, sino todo lo que la rodea. Y el trabajador, el individuo, pues es el trabajador, ¿sí? ¿Sí es claro esto? Estos 3 puntos que son dentro del control, fuente, medio e individuo, ¿sí son claros? Bueno, listo. Entonces resulta que a esta trabajadora le están haciendo esta matriz
Cuando le midieron los controles que ella tenía en la fuente, no tenía ninguno, porque tenía un computador normal y una silla nada ergonómica. Cuando le miraron en el medio, se dieron cuenta que los compañeros tampoco tenían teclados ergonómicos, pero en el medio, no ella, algunos compañeros utilizaban sillas ajustables. Acuérdense que una silla ajustable no es lo mismo una silla ergonómica. ¿Se acuerdan? Que yo les expliqué la vez pasada. Entonces esto sería un tipo de pronto de control que hay. Hay una silla por lo menos que sube y baja. El único control que tiene es en el trabajador. ¿Y cómo es el control? A través de las pausas activas. Eso es un tipo de control. Después de que vemos los controles, vamos a empezar a ver la evaluación del riesgo. O sea, el estar ella tanto tiempo expuesto a movimientos repetitivos me va a producir o le puede producir un síndrome del túnel del carpo. ¿Qué tan alta es la probabilidad que le produzca ese túnel del carpo? Entonces, vamos a ver este pedazo. Para leerla a nivel de probabilidad, estas son tablas que vamos a empezar a desarrollar, ya se las muestro, primero se las muestro aquí. Vamos a tener estos ítems en cuenta. El nivel de deficiencia, el nivel de exposición, y acuérdense que el nivel de deficiencia por el nivel de exposición nos va a dar el nivel de probabilidad que esa trabajadora desarrolle un síndrome del túnel del carpo. Entonces nos encontramos la primera tabla, que es la que era el nivel de deficiencia. ¿Se acuerdan que se los mostré? El nivel de deficiencia es qué tan efectivo han sido esos controles que ya miramos que estaban en el trabajo, ¿cierto? Acá, muy alto dice, se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula. No es nula porque ella tiene un control que es el de la pausa activa, ¿cierto? O sea que no es nula el nivel de deficiencia en cuanto a los controles, no, porque sí hay algo en el individuo, entonces no es muy alta. Alto sería, se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas o a la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes, es baja o ambos. Sí, ella tiene un control a nivel del individuo a través de las pausas activas tanto para lumbalgia como para síndrome del túnel del carpo. Y adicional para lumbalgia tiene unas sillas ahí ajustables, o sea que la calificación sería 6, ¿cierto? Ese 6, yo llego y me devuelvo, es que me quedó ahí metida esa diapositiva, y lo pongo aquí en la casilla donde dice nivel de deficiencia. Esto es seguir el paso a paso en la cartilla, no tiene pierde. Pero si ustedes no llegan a entenderlo cuando lo vayan a ejecutar en su trabajador, si quieren hacemos una tutoría, yo con mucho gusto les explico en una tutoría más a fondo, ¿cierto? Entonces acá le ponemos 6, nivel de eficiencia, 6 para movimientos repetitivos y 6 para posturas. Ahora vamos a ver el nivel de exposición, luego los vamos a cruzar y vamos a mirar el nivel de probabilidad. Entonces, el otro es el nivel de exposición. Ella está expuesta a ese factor de riesgo. Su exposición es continua, es frecuente, es ocasional o es esporádica. Sabemos que es continua porque sabemos que su actividad básica es la de digitar. Ella tiene que estar sentada digitando durante 8 horas, o sea que es una exposición continua. Frecuente sería si la exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral, o sea que ella esté facturando, pero también tendría que ser de patinadora, o sea, le tiene que ir a llevar mercancía o cosas a otro lado, eso sería de pronto frecuente. Ocasional es cuando la realiza solamente alguna vez durante la jornada laboral, y esporádica pues es una vez en la semana que lo haga eventualmente, ¿cierto? No, es continuo, entonces el valor sería 4. Lo ponemos ahí al lado del 6, ¿cierto? Donde dice nivel de exposición. Luego los vamos a cruzar y decimos que 6 de deficiencia por un nivel de probabilidad 4, 6 por 4, 24, acá está la calificación, significa que el nivel de exposición es muy alto. Esto significa muy alto, alto, estos son los altos, estos son los medios y acá sería bajo. El de ella sería muy alto. ¿Qué significa esto?
que la probabilidad que desarrolle un síndrome del túnel del carpo o una lumbalgia es muy alta, tal cual, muy alta. ¿Sí está claro hasta acá? ¿O está muy entrado? Profe, ahí digamos, tú haces referencia cuando el trabajador realiza una sola actividad, pero en caso tal de que realice más actividades, debemos de hacer ese mismo ejercicio con cada actividad que realice. No. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a tomar acuérdense que cuando yo les expliqué ergonomía, o no les expliqué, cuando vamos a evaluar la parte ergonómica, no creo que no les había explicado, vamos a tomar solo la postura o la actividad que más lesiva puede ser, ¿cierto? Ejemplo, como ella es de facturación, pues ya sabemos que es que la posición de ella ya siempre va a estar sentada y digitando, no hay problema. Pero si, por ejemplo, alguien tomó un panadero, el panadero hace muchas actividades, hace levantamiento de carga, hace movimientos repetitivos cuando hace las bolitas de pan y las coge la bolita, hace la bolita y la pone en la ¿qué? ¿Cómo se dice? En la bandeja. Puede tener posturas inadecuadas en cuanto a qué, que esté mucho tiempo de pie. Entonces ustedes lo que tienen que decir es cuál de esas actividades es la que más tiempo está expuesto, ¿cierto? Está más expuesto a estar más tiempo de pie por posturas prolongadas, o de pronto es un panadero que solamente lo tienen contratado para hacer el pan, o sea, levantar la masa, hacer todo, hacer la masa y hacer el pan, o más a movimientos repetitivos o más a levantamiento de carga, ¿cierto? Ustedes lo analizan y de acuerdo a eso van a tomar esa postura, la peor postura, y la analizan. No sé, ¿sí soy clara en eso? Sí, sí, señor. Ah, ok, listo. Y gracias por preguntar, eso me gusta que vayan preguntando, porque no, a veces yo no caigo en la cuenta de qué es lo que les dejo de explicar. Para mí, como yo ya lo sé, pues no sé. Entonces, bueno, entonces acabamos. Ya sabemos que la probabilidad de que desarrolle un túnel del carpo, una lumbalgia, es altísima, muy alto. Este nivel de probabilidad, como ya dijimos que es muy alto, va a estar entre 24 y 40, ya sabemos que fue 24, y esto es lo que significa. Significa que la situación deficiente con exposición continua o muy deficiente con exposición frecuente, ¿sí? Y eso lo vamos a ver acá en la tabla. Miren acá. Muy alto y lo que significa muy alto, ¿cierto? Ahora vamos a evaluar la interpretación final del nivel de riesgo. ¿Cómo se evalúa esto? Vamos a evaluar primero el nivel de consecuencia por el nivel del riesgo. Entonces nos devolvemos, perdón, seguimos acá. Acá, el nivel de consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de que ella esté expuesta a ese movimiento repetitivo? Ya sabemos que es un síndrome del túnel del carpo. Pero ese síndrome del túnel del carpo es algo mortal o catastrófico. No, no me va a producir muerte, ¿cierto? O la lumbalgia es algo mortal o catastrófica. No, no me va a producir muerte. ¿Es una lesión muy grave? No, porque una lesión muy grave es aquella en la cual las lesiones son irreparables. Un síndrome del túnel del carpo se puede revertir. ¿Cómo? Con cirugía. Una lumbalgia se puede revertir. ¿Cómo? Con fisioterapia, ¿cierto? ¿Es grave? Claro, esos sí son graves. ¿Por qué? Porque son lesiones o enfermedades con una incapacidad